Tres. Bueno, buenos días. Estamos aquí desde La Cocha, allá desde Bogotá. Hoy, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 15 de abril del 2023. Estas son unas conversaciones entre Andrés Fonseca y James Delgado. Y ahora estamos hablando hace tres programas sobre inteligencia artificial. Y hoy, pues, el tema es en relación a las emergencias que está generando este fenómeno, ¿no? O sea, el hecho mismo de que sea un emergente que tiene unas particularidades muy especiales que a mí me gustaría enmarcar porque me parece interesante. Es decir, o sea, dentro de la inteligencia artificial, pues todos nos hemos puesto a estudiar y a leer más sobre esto, entonces hemos empezado a aprender, lo cual me parece súper interesante. Entonces, por ejemplo, yo obviamente pues ahí mirando los videos, leyendo algunos documentos que se van, y esos nombres van apareciendo de gente que viene ya pues experta sobre inteligencia artificial, desde hace muchos años antes de que esto sea como un tema importante para que tenía pues unos grupos que seguían como su desarrollo, ¿cierto? Y entonces son como las personas que de algún modo han estado más al ojo de lo que ha estado pasando en inteligencia artificial antes que se volviera moda y pues también allí hay unas personas que han hecho como unos aportes tecnológicos importantes, son gente que está viva en este momento y que prácticamente han aportado como los puntos importantes a nivel tecnológico respecto a lo que está sucediendo en este momento pues, específicamente con lo del chat GPT y el afán que ha provocado en todas las demás empresas tecnológicas de competir y también incluso desde China y desde todos lados. Elon Musk, estaba leyendo yo que ya creó una empresa de inteligencia artificial, lo cual es paradójico porque él mismo estaba pidiendo que se detuvieran las investigaciones, mientras por el otro lado está comprando miles de procesadores para empezar a ensamblar su propia inteligencia artificial, porque pues inteligencia artificial pues sería hasta en este momento ya como que se resuelve un poco como ciertos enigmas de ella, entonces claro, ya todo el mundo quiere, el que tiene el dinero tiene las ganas de invertir en eso, o sea, tener su propia inteligencia artificial. Sí, si tú tienes suficiente dinero para comprar una gran cantidad de procesadores superpoderosos, pues los pegas, los juntas en una fábrica, contratas a unos ingenieros que te escriban el software y hágale, y como ya está viendo tantos avances y hay tantas revelaciones ya respecto a lo asunto de las redes neuronales en particular, porque había como dos líneas de esta investigación de la inteligencia artificial, que era una que tenía que ver con el análisis del lenguaje, un poco como a lo Chomsky, como más desde la perspectiva sintáctica, desde la perspectiva de que teníamos que entender muy bien cómo era, cómo se estructuraba el lenguaje, las frases, cómo era el pensamiento simbólico y el pensamiento racional, ¿cierto? O sea, como que esa era una de las líneas de la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, como desde el punto de vista del análisis del lenguaje, cómo construimos el pensamiento y las frases y la gramática, entonces meter esas leyes, hacer un programa que replicara esas leyes y esas leyes pues deberían generar una inteligencia, digamos, o contestar con cierto nivel de inteligencia y pues ahí ya vendrían las pruebas que hay como para saber qué tan inteligente es. Y la otra línea era la línea de las redes neuronales, pero la línea de las redes neuronales depende mucho de la cantidad de neuronas que usted puede conectar o cantidad de máquinas que usted puede conectar. Entonces, no había podido avanzar mucho hasta que los microprocesadores empezaron a ser cada vez más potentes, ¿cierto? Bueno, hasta que apareció el microprocesador, porque recordemos que el microprocesador es con lo que se pudo hacer el computador personal y fue con lo que se hizo rico Bill Gates también, porque cuando él vio el microprocesador dijo, hay que construir software para esos microprocesadores, ¿cierto? Y ahí fue que creó Microsoft. Entonces, estos son inventos muy recientes. La gente que ha creado esas cosas, muchos de ellos todavía están vivos. Hay videos en YouTube, es algo bastante interesante y bastante emocionante porque estamos como que podemos, es muy público, ¿no? Como muy público, es como si pudiéramos meternos a mirar, estuviera sucediendo algo público muy grande y pudiéramos como arrimarnos a mirar como cuando uno va por la calle, me imagino yo la séptima en Bogotá,
o la 23 en Manizales. Eh, bueno, y la calle central de cada lugar, pues cuando eso, cuando pasa algo, de pronto alguien está vendiendo algo, o alguien, o un culebrero, como decimos por ahí en la zona paisa, pone la caja y empieza a pegarle esa caja y hablarle a la caja negra, ¿no? Es muy interesante esa metáfora de la caja, porque también está en la física cuántica y está en el problema ahorita del problema que implica que la inteligencia artificial se nos vuelva una caja negra, es decir, una caja con una margarita dentro, quieta margarita que no sabemos qué sea exactamente lo que haga. Pero eso es lo que está pasando, entonces nosotros nos podemos arrimar, ¿cierto? Nos podemos arrimar y todo eso es algo que está pasando y nos está afectando, o sea, casi que es muy inmediato el momento de su invento, el sistema de comunicación que tenemos para enterarnos de lo que está pasando e incluso poder interactuar con el invento, ¿sí me entiendes? O sea, no estamos ni siquiera oyendo hablar de algo que está pasando en Europa o que está pasando en algún país y le está pasando solo a ellos, un poco como a lo de la pandemia, ¿no? Como fenómenos globales, Mm. ¿cierto? Entonces, está pasando a todo el mundo, en todos podemos arrimarnos, digamos, como a ese evento público, ¿sí? Como a ese evento público que está sucediendo, en todos podemos arrimarnos. Me parece muy interesante eso. Y entonces, siguiendo con este tema de estas dos líneas de la inteligencia artificial, la línea, digamos, como lógica o racional o simbólica, y la línea de las redes neuronales, se plantea que si se conectan, pues, varias cosas simples, muchas cosas simples, muchas en diferentes capas, que usted puede terminar generando inteligencia, pero se requiere como mucho gasto de energía, diría yo, como mucho procesador, mucho aparato, muchas cosas, muy grande, pero lo han hecho gracias a esos microprocesadores, es decir, a la reducción del tamaño de los procesadores y su potencia, pues se ha podido juntar como todos, esta gran cantidad de ellos, ¿cierto? Y lo que han terminado demostrando es que tenían razón algunas de estas personas que están vivas, te digo yo, y que apostaban por la hipótesis de las redes neuronales. Es decir, que lo que había que hacer era tratar de copiar un poco o simular cómo funciona el cerebro. Nosotros no sabemos cómo funciona el cerebro, no sabemos, pero tenemos hipótesis, tenemos algunos hallazgos, tenemos algunas observaciones estructurales que se pueden hacer. Entonces, ahí digamos que es que hemos empezado a crear este sistema que al crecer, al crecer, de poder conectar cada vez más chips. Pero un momento, que era, al poder conectar, entonces al poder conectar cada vez chips, entonces apareció eso, emergió, y ahí viene la palabra, una sensación que implica una eficiencia, ¿cierto? De que esta cosa tiene mucha más fluidez en algo que se nos empieza a hacer como claro también, y es lo que llaman el lenguaje natural, ¿no? Como conversando, ¿cierto? Que es otro de los emergentes, ese es el emergente, ese es como un emergente, porque esa es la nueva interfaz, ¿sí? Es decir, o sea, ya no, ya solo es suficiente con que tú puedas hablar, con que puedas formular tus preguntas o hablar, para que puedas entrar ya en interacción con una inteligencia artificial, o sea, ya no necesitas ir a aprender nada, digamos, solo necesitas saber hablar y, y, y esa entonces es otra emergencia, digamos, ese es otro emergente, que es como el hecho de que la interfaz cambia, entonces por eso el miedo de todo lo que era digital, todo lo que era de hacer así, ¿sí? Toda la gente que hacía todas estas cosas así sin trabajo, porque los programas con hablar les tienen, ¿cierto? Y eso pues ahorra mucho tiempo y pues tú puedes hacer un poco de cosas a la vez porque simplemente le dices a esto, y esas máquinas se ponen a hacer como lo que tú les vayas diciendo. Entonces, la interfaz viene por ese lado. Sí, se supone que entonces eso va a introducirse en muchos otros elementos, los próximos celulares.
o los próximos computadores, digamos, ya cada vez van a venir con una capacidad como de desarrollar una relación inteligente contigo a partir de que simplemente le hables, ¿cierto? Le preguntes, y ella te va a decir, digamos, las cosas o te va, o te va a averiguar. Entonces, estamos en ese momento, en el momento en que se nos plantea la cuestión de la relación humano-máquina, de películas como Matrix, con todo eso se vuelve como hipótesis no, más factibles, ¿no? Incluso más lo que explican, digamos, de cierta manera a veces mejor las cosas de lo que nosotros creíamos que era como solo ficción y que nunca íbamos a llegar como a ese momento, pero entonces como que cada vez se nos plantean unas preguntas más profundas respecto como a quiénes somos nosotros como seres humanos y qué es la inteligencia y qué es la sabiduría y qué es el conocimiento y qué es la información, qué es la comunicación y qué es el gesto. Y es toda una cosa paradójica que al mismo tiempo nos rebota a nosotros otra vez sobre nuestro sistema racional y simbólico, porque si nosotros, de todas maneras, nuestro cerebro funciona como una red neuronal que lo que están tratando de copiar, eso como máquina, digamos, nosotros ya como cultura sí funcionamos a partir de un procesamiento racional y de un procesamiento simbólico. Es decir, o sea, nosotros sí razonamos a partir de metáforas y analogías, y fuera de eso tenemos, gastamos mucho procesamiento en emociones, o sea, una gran cantidad del procesamiento a nosotros se nos va sintiendo y percibiendo, y eso es lo que no tiene, digamos, como la máquina, ¿cierto? Entonces, por eso puede también ser tan eficiente en términos de desarrollar todo el asunto lógico, porque ya no está gastando procesamiento en sentir, porque no tiene pues tampoco como la tecnología, o sea, todavía no hemos llegado a una tecnología que pueda, digamos, por ejemplo, ser como del tronco cerebral reptiliano, todavía no, pero sí estamos llegando a eso de las redes neuronales, en ese punto un poco estamos, lo cual quiere decir que en el futuro próximo está el hecho de que esta inteligencia pueda empezarse a mover por el mundo a partir de sistemas robóticos. Entonces, bueno, ya se ve ese futuro cada vez más cercano y simplemente nos hemos acercado un poco más y ahora estamos en el asunto un poco como de la comprensión de esta cuestión que tiene que ver con el lenguaje, es decir, que tiene que ver con el hecho de que estas máquinas han aprendido a hablar de una manera que ya no es fácil, ya cada vez es más difícil, o sea, ya tiene que ser un experto a lo un Blade Runner para detectar si es humano o no. Eh, no sé si eso importará, ¿cierto? Hasta qué punto, en que si notas de pronto no sea tan importante, pero entonces aparece esa idea que plantea también la otra idea, la otra cuestión, que es otra emergencia también, y es como si el ser humano, digamos, si la máquina empieza a hacer cosas tan complejas que nosotros ya no podemos entender, entonces el control se nos irá de las manos, es decir, nosotros ya no tendremos, pues el control por lo menos de algo más amplio que nosotros mismos, o sea, el control, porque puede que el control como sociedad, el control como familia, el control que tú tienes sobre tus hijos o no, o el control que tienes sobre tu vida o no, ese tipo de cosas sigan siendo nuestras, así como lo de las vacas es su ser vacas y los perros es su ser perro, las cosas que del ser humano son ser humanos seguirán siendo nuestras, pero ese tipo de decisiones que tienen que ver ya con cosas más complejas, más amplias, incluso que lo que podríamos llamar una nación, que ya de por sí es bastante compleja, pero que podríamos pensar que la racionalidad en su estado más amplio llega hasta lo nacional, ¿cierto? Pero cuando ya pasamos a lo transnacional, y cuando eso ya no es simplemente la conversación diplomática entre unas personas, o sea, las cosas ya no van tan despacio que permiten que venga un diplomático de Europa en un barco a hablar con un diplomático de Latinoamérica y se sienten y estén un mes por acá, conversen, o sea,
la dinámica del planeta no da para que las personas, los seres humanos, se puedan encontrar como a tratar de cambiar el asunto, ¿cierto? Sino que todo es tan frenético y no solo porque vayamos más rápido, sino porque somos muchos, 8.000 millones y toda esa cosa, entonces no hay como una capacidad de comprensibilidad de eso. Alguien tiene que administrar eso, alguien tiene que entrar a coordinar toda esa cuestión y como que se vuelve muy claro que el humano no es el personaje ahí, o sea, que eso le queda grande a él, que él sin tecnología no puede realmente pensar de manera global y de hecho no puede pensar de manera global, o sea, no hay ningún ser humano que pueda pensarse como el planeta, es lo que yo pienso. No hay una razón planetaria. Y eso ya pues es una hipótesis mía, hay una posracionalidad, pero yo creo que esa posracionalidad no es humana. Entonces esa es la otra emergente. El emergente es que hemos llegado al límite cognitivo del ser humano. O sea, el ser humano ha llegado, está empezando a reconocer los límites de lo que él puede llegar a pensar y los límites de lo que él puede llegar como a saber y los límites de lo que implica dedicarle eso sabiendo que él es un animal emocional también, o sea que es una máquina emocional que está gastando mucho procesamiento en ser consciente o en percibir, o ser emocional, límbico, esta cosa es como una cosa como que gasta mucha energía, es muy orgánica, ¿cierto? O sea, esta cuestión del sentir. Entonces, nosotros como que nos vamos quedando, como que vamos viendo cada vez más claro los límites de lo que somos y hasta dónde podemos llegar, así como veíamos los límites de lo que era ser un perro y hasta dónde puede llegar un perro, y los límites de ser un árbol y hasta dónde puede llegar este árbol, o los límites de ser unas abejas y hasta dónde pueden llegar las abejas. Es como si estuviéramos llegando a ver el límite de lo que es ser humano y hasta dónde puede llegar a ser el ser humano. Un día nosotros hubiéramos podido ser capaces de comprender lo que estaba pasando en todo el planeta, ¿cierto? Como que ese sueño se está acabando, digamos, como que estamos llegando lógicamente y racionalmente al hecho de que eso no es posible, o sea, de que el ser humano jamás va a tener la capacidad. Pero de todas maneras también habría otra posibilidad, que es la posibilidad de que el cerebro, y eso me hace acordar de una cosa que yo escuchaba en el colegio desde Einstein o algo así, o desde la universidad, que era que nosotros no usamos sino el 10% del cerebro. Decía alguien que nosotros no estamos usando como bien el cerebro. Entonces también está esa otra posibilidad, y puede que esa posibilidad sea la que se abra ahorita para nosotros, y es explorar más nuestro cerebro y explorar más nuestra conciencia y explorar más nuestra subjetividad y nuestra intersubjetividad y explorarnos más a nosotros emocionalmente, ¿cierto? En nuestra característica particular de ser seres del sentir y ir dejando un poco el asunto de creer que nosotros podemos esto, como de coordinar lo que va a pasar en todo el planeta. O sea, ¿quién coordina Putin? ¿Quién coordina Trump? ¿Quién coordina China? ¿Quién coordina la OTAN? ¿Quién coordina Rusia? ¿Quién coordina Latinoamérica? O sea, eso es imposible. O sea, ¿quién, quién los humanos? Pues, esa es mi postura. Creo que el cálculo cognitivo y matemático y hasta las nosotros no tenemos esa posibilidad de pensarnos planetariamente. Máximo, máximo, máximo tenemos la posibilidad de pensarnos nacionalmente. Es lo que de pronto puede llegar, lo que llamaríamos razón, o sea, como hablemos pues y comprendamos, ¿no es cierto? O sea, como lleguemos a algo, administremos este territorio. Lo otro creo que son cálculos que la tecnología nos tiene que entregar. Y como la tecnología no solo se va a volver calculadora, sino automática o es automática, entonces ella misma va a empezar a tomar decisiones porque necesitamos que tome decisiones más rápido de lo que nosotros podríamos tomarlas. Es un barco que se está despegando y que definitivamente no hay forma, bueno, está la idea de la alineación, pero yo creo que no es posible la alineación, lo cual a mí no me parece negativo, sino que da susto, porque pues queremos tener el control de esa inteligencia, ¿cierto? Entonces ahí hay un debate, pero yo no veo cómo van a hacer el control, por eso, digamos, geopolíticamente no veo cómo lo hagan, o sea, cómo se organizan ahorita con el problema de Rusia, con el problema del cambio climático, con el problema social,
con las diferencias mentales que tenemos nosotros en términos identitarios, o sea, todo eso, y sabiendo lo lentos que somos para la transformación, sí, cambiamos, pues, más o menos. Entonces, no es, o sea, por ningún lado salen los números como nosotros vamos resolver el asunto, necesitamos de las máquinas y esa idea de que necesite se vuelve, que no solo necesitamos cada vez más cosas sin que nosotros sepamos bien qué lo que están haciendo, lo que esperamos es que las salidas, como dicen las salidas, sean adecuadas, ¿cierto? O sea, que las salidas sean alineadas, es así, pensaría yo, digamos, o sea, como las salidas del computador sí se alineen con nosotros y con el planeta y con la ecología y tal, las salidas, digamos. Pero digamos como que el controlar el procesamiento interno y el controlar las entradas, creo que eso no tiene, no hay forma. La línea, lo que puedes tú controlar es un poco ya como tu comunidad, digamos, como proyectar una narrativa que te permita tener un grupo de personas enfocadas como en un tipo de perspectiva respecto a las posibilidades que se abren, ¿cierto? Y a las negociaciones que habría que hacer con las demás tribus para mantener la paz, ¿cierto? Habría que volver, digamos, como a un ejercicio de pronto muy antiguo que tiene que ver con mantener la paz entre nosotros, ¿cierto? O sea, como que nosotros nos toca dedicarnos a mantener la paz entre nosotros, ¿sí? Entre nosotros, entre nuestra familia, resolver los problemas con las otras tribus y reconocer que esa es la política y que esa es la vida y que, que ese es nuestro mundo humano, ¿cierto? Es como resolver nuestros problemas, digamos, y nuestra, digamos, no sé, o sea, no sé, a veces pienso que es como abrazarnos más, ser más como semejantes. Bueno, pensar en ese tipo de conceptos es importante para poder, digamos, organizarnos entre nosotros. Pero creo pues que muchos otros temas como el control global se van a salir de, digamos, de nuestras manos. Eso es lo que pensaría. Bueno, y además pongámoslo como en términos de diferentes versiones, porque está también pues, o sea, yo lo que siento es, está la fatalista, que es la más fatalista de la inteligencia artificial, nos va a matar. Si dejamos que ella siga, nos va a matar. Es como la, que, la más fuerte, ¿cierto? La otra sería, no, o sea, esta es la que nos viene a salvar, digamos, mejor dicho, no, problemas subjetivos e intersubjetivos como humanos. Pero no, o sea, ella no nos va a resolver los problemas subjetivos ni transsubjetivos, sino que lo que nos puede ayudar es a resolver los problemas objetivos e interobjetivos, digamos, ¿cierto? O sea, como todos esos problemas grandes, sistémicos de datos y de cálculos y de decisiones que implican grandes cálculos globales que permitan como una conducción un poco más, digamos, acoplada o alineada, digamos, con la evolución también, o sea, con la idea de seguir evolucionando y seguir creciendo sin que eso tenga garantías, sin que sepamos para dónde vamos, sin que tengamos claro por qué, pero viendo pues que hay un universo tan grande, tantos misterios, tantas cosas, ¿cierto? La del universo, todas esas cosas siguen estando ahí, es como si fuéramos una plaga de nerds o algo así, de inteligencias que se van a desplegar como por todo el universo. Desde cierto punto de vista me parece bonito. Si no fuera así, yo creo que tampoco tenemos mucha opción. O sea, si de alguna manera la inteligencia o las máquinas o la tecnología realmente se fueran a volver contra nosotros y no nos fueran a tener en cuenta en su evolución, en su desarrollo, yo creo que no tenemos nada que hacer, sino que a mí me parecería poco inteligente y poco y como que no tiene mucho sentido que hicieran eso, que las inteligencias artificiales en últimas terminaran sometiéndonos a nosotros. Pienso que nosotros somos lo suficientemente interesantes en un universo desolado, ¿cierto? Somos como lo suficientemente interesantes como para decir que no somos algo que valga la pena como que se extinga, digamos. ¿Sí? Incluso ni siquiera las inteligencias artificiales pienso yo que podrían pensar eso, pero bueno, eso es lo interesante de todo esto, hermano. Yo tengo muchas cosas más para decir porque parece como unos guionistas hablando como un guion, o sea, yo me siento como en una cafetería por ahí con un guionista
como sentados hablando de todas las posibilidades que esta historia, o sea, podríamos olvidarnos de la realidad incluso por un momento y pensar todo esto como si fuera una historia de ficción y de realidad. Y sin embargo, estaríamos como muy cerca de la realidad, ¿sí me entiendes? O sea, es bien interesante. O sea, podríamos estar simplemente pensando que es una historia de ficción y mentiras, y ahí están las noticias sucediendo. Entonces, me parece que es bien interesante. Me solidarizo también de pronto con las personas que están asustadas. Yo hasta ahora pues no me he asustado, pero sé que estar asustado no es chévere. Entonces, no sé tampoco cómo de pronto equilibrar también como la dialéctica, la idea de esta actitud un poco positiva que yo tengo, fatalista en el sentido de que de todas maneras se nos saldrá de control, pero optimista en el sentido de que pienso que la inteligencia no será tan estúpida. Eh, Esa es mi posición, pero pues comprendo de alguna manera la otra posición de que no, de que no podemos dejar que esto se nos salga de control, pero no veo cómo, es lo que no. Entonces, no sé si de pronto también la angustia es eso, ¿no? Siempre la angustia es como la pérdida de control, ¿cierto? ¿Te recordás? Como en los días psicodélicos, en los rituales y todo eso. Siempre la angustia es, uy, vamos a perder el control, vamos a perder el control, vamos a perder el control. Y acuérdate que desde hace rato que a nosotros nos vienen desbancando, ¿no? Del centro. Antes nos criamos el centro del universo, luego que el centro de la Tierra, luego que el centro de yo no sé qué, luego que criamos que yo estaba en el centro, y todo eso simplemente lo vamos como descentrando, lo vamos descentrando y lo vamos llevando como, vamos como dejando un vacío ahí que ahorita yo ya no veo como vacío, sino como caos. Digamos que es como una idea nueva pues que también ha emergido en mí y es que pues yo vengo también un poco como estudiando a Wilde desde hace muchos años y pues, a través de lo del budismo y entonces este concepto de la vacuidad siempre es muy importante ahí. Pero yo ahorita he empezado a entender esa vacuidad y esa nada más como caos, o sea, caos. Y el problema del caos es que es impredecible. Entonces necesita como una especie de esfuerzo adicional para poder detectar patrones. O sea, ese es el problema del caos, que detectar patrones ahí se vuelve, mejor dicho, caos es la imposibilidad de detectar patrones, y eso sería como la vacuidad, lo que llamamos nada. Cuando yo digo que no veo nada, o cuando digo que ahí no hay nada, o que esa es la vacuidad, en últimas, el hecho es que no he detectado ningún patrón, digamos, aún en ese caos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no he hecho el procesamiento suficiente, si vamos a cogerlo de las redes neuronales, o sea, porque me falta intensificar, y ahí voy a los viajes psicodélicos. Entonces, muy probablemente los viajes psicodélicos lo que hacen precisamente es eso, es despertar neuronas, reconectar sinapsis, hay más procesamiento en tu cerebro, entonces empiezas a ver fractales, o sea, empiezas a solucionar o empiezas a percibir un nuevo nivel de realidad que es tan real como el literal, como el que llamaríamos literal, pero que y hasta muchos matemáticos lo han dicho y algunos han ganado premios matemáticos con eso, a través de esas percepciones psicodélicas de viajes como el LSD o los hongos psicodélicos o la psilocibina o cosas de esas, cómo esos fractales siempre dan la sensación de que parecieran ser una resolución, la tramoya detrás del universo, ¿no? Cada vez que la gente ve esos fractales dice, uy, todo el mundo percibe o entiende, le da la sensación que esos fractales son como la respuesta, ¿no? O sea, como que es lo que está detrás de todo, y eso parece ser simplemente que nuestro cerebro está procesando un poco más, es decir, más neuronas se conectaron, y entonces por eso emerge ese tipo de percepción que en últimas es una posibilidad de conducirse de manera más armoniosa dentro del caos. O sea que cuando no hay nada, cuando vemos caos, tenemos que hacer un esfuerzo como redoblar nuestro esfuerzo de procesamiento para poder advertir nuevos patrones en ese lugar, porque esos patrones son los que nos permiten conducirnos por ese nuevo caos o ese caos que en última siempre está ahí, sino que es que cuando nos adaptamos a cierto tipo de caos, pues detectamos esos patrones que nos permiten conducirnos dentro de él, hasta que llenamos eso de tantos patrones que ya como que no vemos el caos y podemos entrar en un mundo habitual a partir de unos patrones establecidos que llamamos cotidianidad. Pero cuando por alguna razón vuelve y aparece el caos o esos patrones
patrones se agrietan, entonces el caos aparece otra vez ahí como una especie de nada, de pérdida de sentido, de que uno no encuentra por dónde, ¿no? Como que es una pared, eso está como cerrado, ¿cierto? Es como que ahí lo que yo siento en metáfora como de redes neuronales es que lo que tienes que hacer es acelerar procesamiento. Por eso a veces lo que tienes que hacer es ir a un ritual, digamos, tomar viaje o alguna cosa de esas, o meditar profundamente, o mindfulness, yo no sé qué, para tratar de mejorar tu procesamiento y volver a detectar patrones en esa nada o en esa vacuidad, en el caos, que es lo que te permite seguirte moviendo a través de ese mundo, porque nosotros no podemos parar de movernos. O sea, nosotros somos como agua, somos como un río, como un flujo, tenemos que estar buscando todo el tiempo por dónde movernos, no tenemos forma de quedarnos atascados porque nos podrimos, digamos, como el agua. Entonces, eso era como también una forma de verlo, y es que, bueno, y cada quien detecta sus fractales, y la vaca detecta sus fractales, el perro detecta sus fractales, el árbol detecta sus fractales. Nosotros como seres humanos tenemos una posibilidad de detectar fractales, tal vez nuestro cerebro solo esté usado en un 10%. Valdría la pena preguntarnos de nuevo eso, me parece muy interesante. La psicodelia es uno de los fenómenos que ha venido a tratar de abonarle a eso. Está también la neurología, pues toda esta cuestión de la neurología que permite estudiar todo eso, de cómo podemos sacarle cada vez más provecho como a nuestro cerebro, y como conectar más chips, como que tenemos chips ahí, muchos chipsitos, muchos microprocesadores que son 1000 veces mejores que el que, que el chat GPT, ¿cierto? Pero como que no necesitamos descubrir, y tal vez en eso estén muchas gentes de la meditación, y Jodorowsky, y estos buscadores que están buscando como generar una eficiencia mejor en la percepción, porque eso genera como un sentido de percibir esos fractales. O sea, cuando uno percibe patrones dentro de la realidad, sabe dialogar, sabe como por dónde echar, pero cuando uno no, el asunto, otra vez vuelvo al punto que solo implica que tienes que acelerar y por eso el tantra, digamos, el manejo de la energía sería como eso, digamos. Entonces habría un sutra que es la vida cotidiana, el trabajo, la forma en que todas las, pues, estar bien con los hijos, con la familia, con el vecino, todo eso, todas esas leyes importantes para vivir en comunidad y en paz y todas esas cosas. Y está el tantra, que es como cuando tú empiezas a sentir como absurdo, ¿no? Como absurdo, como que no hay sentido, como que no. Entonces necesitas tantra, como que necesitas algo que te acelere el procesamiento para que vuelvas a ver patrones que te permitan volver a sentir sentido en ese caos. Cerraría por ahí, digamos, ahí con toda esa, pero eso, oye, eso nos está volando la cabeza, eso es como una unguiza ya, o sea, eso ya es como una cosa, como si estuviéramos cada vez más en la ficción, como una realidad virtual adelantada, ¿no? Como que la inteligencia artificial como que nos dio un golpecito y nos metió al pogo, como al pogo de, de la información, de la comunicación, de un suceso planetario, pues. ¿Qué dices? Bueno, bueno, muchas cosas se están planteando ahí en lo que planteas como una entrada para observar las emergencias que han estado, y uno las mira a lo largo de la historia, coevolucionando. Las relaciones entre la tecnología y lo humano siempre han estado como desde los principios de los tiempos, desde que aprendimos a manejar el fuego, cuando creamos la agricultura, cuando domesticamos los animales, incluso las relaciones con todas las tecnologías, con el mundo simbólico, siempre han estado como interactuando y ha cambiado nuestra biología. Incluso algunas comunidades que han estado más como debajo del mar, como los gitanos del mar, han incluso desarrollado vasos más poderosos y unas adaptaciones evolutivas que les permiten navegar por el agua mucho más tiempo que nosotros. Incluso las prácticas culturales y las prácticas tecnológicas pues están coevolucionando permanentemente, pero ahorita pues viene una emergencia del mismo tamaño de estos cambios anteriores que han sido como radicales, igual que la imprenta, la máquina del vapor, la electricidad, como que transforman mucho los patrones culturales
y, y definen un poco y abren una ruta, que es lo que me parece muy interesante de todo esto, y me parece que los riesgos existenciales que Ostrom pues señala, como la superinteligencia, como las bombas nucleares, como esos grandes temas son como koanes que requieren ser empezados a conversar como ciudadanía, porque son temas muy complejos que tienen el riesgo, pero tienen la función generadora, tienen como lo que realmente puede transformar muchas cosas de una manera muy rápida y muy estratégica. Entonces son como que esas tecnologías actuales también incorporan mucho lo que podría llevarnos a resolver muchas cosas que no hemos resuelto. Igual que la pandemia propuso unos temas, pues ahorita el tema de las inteligencias artificiales está proponiendo unos grandes temas muy interesantes alrededor del futuro del trabajo, de la economía, de la educación, de la ciencia, de cómo estar mejores informados, de cómo promocionar una mejor información para la sociedad, para que pues, se puedan tomar mejores decisiones, un montón de cosas que estábamos viendo como preocupantes porque pues mucho de lo que decía Tristan Harris en una conferencia hace poco, de que nuestro primer contacto así público como con las inteligencias artificiales fueron las redes sociales y que ahí muchos de nosotros estuvimos como y lo que él notó, porque pues él estuvo muy en el centro de esa construcción, es que pues esos algoritmos y esas inteligencias artificiales pues las diseña el hombre y las alinea para maximizar clics, para maximizar el compromiso de nosotros frente a ese mundo. Entonces, no es que yo lo veo un poco nervioso porque conoce desde dentro como el funcionamiento de las tecnologías, pero también descubro que se tiene que hablar un poco, este tema nos pone a hablar sobre como los futuros que queremos para nosotros, cuál es como el futuro y qué es lo que nosotros queremos y cómo, porque yo no creo que las máquinas, como Alan Turing pensaba, vayan a tomar el control, no porque ellas sean malas, decía él, sino porque realmente pues, los objetivos que les estamos proponiendo están desalineados con los objetivos realmente humanos. Ahí es donde están. Las tecnologías no son malas por sí mismos, sino ni buenas ni malas, está más allá de eso. Sí condensan mucho de lo que la sociedad y los valores de la sociedad tienen, ¿cierto? Eso es lo que ha mostrado cada tecnología, que no solamente es como el artefacto, sino que condensa un conjunto de datos y de valores que la sociedad ha construido y que nos ponen ahí. Entonces me parece muy interesante todo lo que está pasando en términos que nos está poniendo a conversar y que en la conversación, pues lo que permite es que pasemos allá de la ansiedad por un futuro distópico, miedoso, y nos quedamos aislados, y nos quedamos rezagados en la conversación, pues puede que pues el miedo pues nos apabulle, pero cuando empezamos como a buscar esto y a convertir estos koanes como objetos de aprendizaje para toda la sociedad, que es lo que yo siento que todas estas grandes crisis lo que se convierten son objetivos de aprendizaje y lo que podemos es empezar a actualizar un poco las instituciones, las cosas que de pronto están desactualizadas porque no están realmente mirando esas tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial que hoy por hoy pues plantea como lo te digo, unos miedos, pero unas cosas que si nos ponemos a pensar también podrían ser maravillosas a futuro y maravillosos en cuanto a que delinean lo que puede ser el poder de la gobernanza global, que no creo que sea solamente hecha por seres humanos ni por partidos políticos, sino muy relacionados en alianza con aquellas posibilidades de cómputo de muchos datos, incluso ya lo están haciendo en muchos países para visualizar por parte de los ciudadanos como sensores alrededor del clima, pero eso no lo podemos hacer nosotros. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar para optimizar muchas cosas que no hemos podido resolver y que han sido, pues, fruto de los objetivos de desarrollo sostenible que están ahí puestos y que todavía siguen siendo como muy en el enunciado, pero los compromisos todavía han sido muy escasos? Siento que hay como grandes posibilidades. Me parece interesantísimo eso, ver esos riesgos existenciales como coanes, ¿cierto? Para conversar, para dialogar, para profundizar y para ver un poco eso del control, ¿cierto? Lo que tú pones un tema interesante y es como que el ser humano, pues en los últimos años, se ha caracterizado por tener un dominio del territorio, los recursos naturales, incluso en las relaciones a veces
relaciones como de dominación, de control, a veces la intimidad se convirtió también en un control, porque tú ya puedes elegir, digámoslo, por Tinder a tu pareja y la puedes como seleccionar, es como, como que se busca como controlar muchas cosas, pero parte del humano también no tiene que ver tanto con el control, sino también con lo que tú estabas llamando como un equilibrio entre el caos y el orden, ¿cierto? Entre el caos y el caos en buena parte sí es importante también para la evolución de los sistemas naturales y de las cosas, porque si todo está controlado, si donde todo estamos como creyendo que nosotros somos el pináculo de la evolución o que hasta ahí se acabó todo, pues no nos estamos abriendo las posibilidades de la emergencia. Y esas posibilidades de la emergencia requieren también como mayor humildad. Entonces yo creo que buena parte de las semillas que están por ahí surgiendo es porque están empezando a hacer madurar la relación que nosotros tenemos con la tecnología y pueden estar haciendo madurar un poco de muchas cosas y sobre todo lo que más me gusta es porque nos están haciendo hablar del futuro, de lo abierto, de lo contingente, de las probabilidades y esas probabilidades pues se construyen y están ahí para estar abiertas. Lo que pasa es con las otras ideologías políticas que hemos tenido siempre están buscando ver en el pasado la solución o ver que no tenemos que devolver o que un pasado, o romantizan un poco más la relación como con la historia, pensando de que nos estamos como descarriando, pero siento yo que eso de abrir futuros, pienso, y mantener el problema caliente y mantener la cosa ahí como alerta para poder dialogar, me parece un buen punto de entrada para mirar las emergencias. Y la otra cosa, pues, que me parece importante es empezar a mirar el tema también de digámoslo, lo que tú planteas ahí, el tema de la regulación, que es lo que de pronto esta carta de estas personas, lo que más que decir que corten un poco la investigación sobre el tema, lo que estaban diciendo es casi un llamado de atención para la comunidad, para los ciudadanos, para que empecemos a conversar, para que empecemos a mirar, para que miremos un poquito también y esa moratoria más va por el lado de que si no sabemos muy bien cómo funcionan esas cosas, porque realmente hay como una impredecibilidad también en la emergencia, pues la emergencia no es algo que tenga que ver como que tú puedas calcular esto más esto y surge esto, sino que la emergencia pues provoca cosas impredecibles y parte de la impredecibilidad computacional es algo que pues es un reto para los que están diseñando estas cosas porque pues ellos ni siquiera a veces saben lo que está saliendo. Entonces lo que están llamando la atención es como incluso la OCDE tiene también una declaración de principios para ese tipo de inteligencias y hablan que sean robustas, que sean predecibles y que en buena parte estas inteligencias no puedan, digámoslo, no puedan arriesgar digamos lo que se les salgan de control del todo a las personas para saber sus resultados. Entonces, como que tiene los principios, entonces lo que se está hablando ahorita es cómo empezar a buscar una especie de regulación que todavía no se sabe muy bien por qué, porque con las redes sociales todavía no se ha podido regular nada de eso. Y sin embargo, eso ha tenido un impacto muy fuerte en el declive de la democracia y bueno, todo lo que se ha hablado alrededor de las redes sociales. Pero entonces como que me parece muy interesante ver las cosas como sistémicamente y mirar también las posibilidades, digámoslo, como por ejemplo estas cosas pueden mejorar la economía, la salud, la educación, porque esto va a tener un impacto muy fuerte también en muchos trabajos y va a interrumpir mucho ciertas cosas que nosotros creíamos que hacíamos muy bien, pero si otras cosas, como tú dices, la hacen más barato, la hacen mejor y más rápido, pues parece que las adaptaciones evolutivas, incluso las emociones son esas adaptaciones, y todo lo que tiene que ver con la empatía y todo lo que tiene que ver con esas cosas que de pronto esas inteligencias no pueden, yo creo que pues el llamado también es a mirar que eso va a ser como nuestro plus en ese mundo donde va a estar muy automatizado, va a ser como lo que vamos a tener, lo que nos va a permitir marcar esa diferencia y yo creo que eso calibra de buena manera las habilidades también para lo que tiene que ver con la formación en el siglo XXI, digámoslo, porque si vamos a formar en habilidades que van a ser para el trabajo, pero si el trabajo va a estar automatizado, pues estamos cometiendo un error triple en la educación. Entonces yo más bien pienso en que una de las cosas, y en eso, y con esto como cierro para seguir conversando, me parece muy interesante observar también
más allá de esas dos posturas, como la apocalíptica y la optimista, creo que es mucho más sano para nosotros concebir una postura optimista en el sentido que nos permite a delinear, a conversar, a planear, a incluso a construir cosas nuevas y que creo que pues es más entusiasmador que de pronto una narrativa distópica que nos de pronto nos deje fríos, como con miedo, como con inseguridad, y no creo que sean buenos valores para empezar algo nuevo, estar como con miedo para darle, para encontrar esos patrones en medio del caos, se requiere también la confianza y se requiere también la serenidad y se requiere también las múltiples perspectivas, las conversaciones. Incluso yo cuando le preguntaba al chat GPT sobre cómo sería ese metacurrículo para la sociedad del futuro, me pareció que dio unas cosas que realmente me parecieron interesantes e incluso ya les he venido como atisbando para trabajar. Entonces yo creo que son como posibilidades como de seguir aprendiendo y cómo de pronto estas inteligencias artificiales pueden empezar a volver sexy y potente el aprendizaje de toda la sociedad, que donde las empecemos a utilizar para que nuestros aprendizajes y nuestras preferencias, que son tan distintas unos de otros, se puedan personalizar y se puedan canalizar. Incluso ya cuando estemos en comunidad, pues eso nos sirva ya para hacer unas mezclas mejores en términos de lo que puede hacer la cooperación entre personas. Pero yo creo entonces que en mi perspectiva también siento que nos puede llevar a cuestiones mucho más ricas, un sentido más esperanzador y un sentido de mirar los riesgos, pero no mirarlos así como con catastrofismo, como lo que presentan mucho las series de la oscuridad. Sí, mostrarla, pero por el otro lado mirar a ver cómo, por ejemplo, yo por poner un caso, pienso que cuando yo miraba el trabajo de esta ministra digital en Taiwán, ya hay como unas aproximaciones de cómo utilizar también las inteligencias y las tecnologías para maximizar y estimular la participación y la creatividad y la responsabilidad. Incluso muchos de los trabajos que van a venir a futuro, decía este matemático Stuart Russell, habla un poco él está trabajando y él hizo un libro alrededor de cómo hacer compatibles esas inteligencias artificiales con lo humano y él tiene ya como unas perspectivas de cómo, por dónde empezar ese camino y cómo empezar a hacer esos diálogos entre estos ingenieros, con filósofos de la moral, con neurocientíficos, como empezar a hacer como unas convergencias muy interesantes de diálogos para que no queden en manos del mercado el que tome las decisiones del 100% de lo que va a pasar a futuro. Eso es lo que está también diciendo el laboratorio. No queremos que solamente las grandes corporaciones que han hecho estos avances pues decidan qué es lo que van a hacer con eso, sino que realmente podamos realmente empezar a delinear de buenas maneras lo que puede ser la gobernanza mundial. Y creo que eso, por lo menos, que se esté acelerando hoy en día, ya me parece una cosa interesante, que se esté por lo menos suscitando la pregunta de cómo sería, de cuáles son como las trabas que hay en el camino, me parece llamar. Entonces me parece que está catalizando muchas cosas, incluso va a ser obsoletas también muchas cosas de la institucionalidad, de trabajos muy repetitivos, y tenemos que preguntarnos también qué trabajos que queramos que los robots o las máquinas no hagan y que nosotros los hagamos, porque nos dan como, a pesar de que lo pueden hacer mejor las máquinas, pueden hacer música muy buena, pero es que el hacer música es algo también que evolutivamente en todo el del curso de la civilización ha sido algo poderoso, como ritual, como canalización, como muchas cosas que yo sé que lo pueden hacer mejor, pueden hacer mejores pinturas, pero el hacer la pintura igual que pasa, puede que ya una partida de ajedrez no la gane ya una inteligencia, pero pues jugar ajedrez sigue siendo muy bacano seguirlo haciendo porque entonces como que yo siento que estamos en un momento donde se están calibrando mucho las expectativas, lo que va a ser el futuro y veo que de entrada me parece como meritorio que por lo menos uno de las profesiones que va a tener mucho sentido en esta automatización va a ser esa búsqueda del significado colectivo, que eso no lo va a reemplazar ninguna computación. Va a ser siempre muy importante seguir encontrándonos y seguir viéndonos y seguir como explorando con una flexibilidad cognitiva, pues estos temas para seguir como construyendo, porque la postura ideológica y ludita, incluso como posmoderna de las tecnologías no nos sirve ahorita, necesitamos una avanzada más desde lo que Kevin Kelly habla de lo protópico, como empezar a mirar cómo cada día podemos hacer que el mundo sea mejor incrementalmente y con esperanza y con ganas y con potencia, incluso animando a que más personas puedan ser parte de esta construcción de significado
y de movernos, como lo hemos venido diciendo en estos programas, como empezar a movernos hacia otro lugar, pero no se sabe cuál va a ser esa tierra prometida. Siempre tenerlo como algo abierto, no decir, porque la utopía es cuando esa tierra prometida ya estaba ya como listo, es la inteligencia general, para allá va todo. O la tierra prometida en Tomás Moro iba a ser pues esta isla donde iba a resultar pues siendo como un paraíso. Yo creo que tampoco está muy mal como tener tan claro todo, porque pues mucho de lo que pasa y lo que pasó en la pandemia nos mostró es que no teníamos el control, de que como que hay un llamado permanente de hackeo del control y de la racionalidad, digámoslo como la concebimos, y una invitación a explorar otro tipo de profundidad, de discursiva, conceptual, incluso teórica, que está por construir y que todavía no está. Hasta ahora yo creo que hay algunas personas que están como abriendo esos caminos y yo creo que la invitación es a seguir esas personas que están abriendo los caminos y no quedarnos con las personas que están simplificando el camino o convirtiendo como todo esto como en un discurso totalmente reaccionario como de la izquierda que ha sido un poco, a veces le ha faltado un poco más actualización y yo siento que en ese sentido la necesidad es que, y lo hablábamos cuando hablamos de los objetivos de desarrollo interior, una de las cosas centrales en todo ese futuro va a ser esa capacidad de curiosidad y apertura a la hora de abordar las cosas y no cerrarlas, sino como acabarlas, sino como seguir en esa exploración. Entonces, como que me parece interesante esto de las emergencias por ese sentido. Sí, sí. Bueno, y digamos, yo creo que ahorita también es muy importante empezar a pensar también, entonces, desde dónde es que estamos, tratar de empezar a ser un poco más conscientes del lugar desde donde estamos generando nuestras ideas. O sea, eh, tenemos como una programación que es lo que vemos como una programación previa, digamos como una programación subconsciente o inconsciente o subconsciente, que es lo que produce un poco lo que estamos nosotros percibiendo, ¿sí? O lo que no, o que impide percibir determinadas cosas. Entonces necesitamos empezar a tener una metacognición. Empezamos digamos, como que necesitamos empezar a desarrollar Mm, un pensamiento complejo. O sea, necesitamos nosotros también emerger, digamos, desde el punto de vista interno, mm, ¿cierto? De un pensamiento lineal a un pensamiento no lineal, ¿cierto? ah, En ese sentido, pues sabemos que mucha parte de la culpa de que nosotros no tengamos desarrollado un pensamiento más complejo es de los sistemas educativos, es de la justicia social y de las diferencias culturales. Entonces, que a veces son negativas. Entonces, digamos como que en principio tenemos que empezar a pasar como algún tipo de teoría que nos permita empezar a entender cosas desde muchas más variables. mm, Nosotros, por ejemplo, parte de lo que nos ha permitido empezar a meternos con todas estas cosas, creo yo que empezó como con la posmodernidad, porque la posmodernidad de por sí ya es un discurso que implica la pluralidad. demasiadas variables, demasiadas perspectivas, además que ya de por sí era no lineal, ya estaba, digamos, como rompiendo con esa linealidad del pensamiento moderno. Entonces yo creo que por ahí hay que empezar, ahí hay que volver, hay que seguir leyendo, digamos, es decir, Nietzsche, Foucault, Hegel, eh, la dialéctica, un poco lo antiplatónico, toda esta cuestión más de los existencialistas y todo, digamos, todo ese tipo de cosas empiezan a ser como muy interesantes y muy importantes para nosotros, porque para nosotros como seres humanos, ¿sí ves? O sea, la importancia es arte para nosotros, el que huye para nosotros no va a ser la importancia que huye para la inteligencia artificial, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, primero digamos como que es una invitación a enterarse un poco, por ejemplo, por lo menos, sí, o saber o quién es Ken Wilber, o quién es Edgar Morin, o qué es una teoría de sistemas, o arrimarse a Foucault, o leer Nietzsche, o tratar de entender Heidegger. Yo creo que todo eso es una invitación que tenemos que seguir haciendo, es como nuestra fiesta, digamos, la fiesta del conocimiento humano, como decía de pronto Game. Entonces, eso, digamos, primero que todo. Pues yo creo que parte de lo que nos permite a nosotros estar aquí un poco también como jugando al optimismo
es eso, es haber pasado por ahí. Entonces yo creo que a veces las personas que no Mm, han pasado por ahí pueden caer más fácilmente, o sea, que tienen un pensamiento mucho más mítico, mucho más literal, pueden pasar más fácilmente a extremismos de todo tipo y conspiranoias, pues, que son muy creativas, pero que no tienen que ver como con la creatividad, porque a veces se toman muy en serio, o que no tienen que ver con la ciencia, porque son muy descuidadas, digamos, como en las fuentes y en todo lo que leen y en todo lo que van creyendo, pero tienen ese elemento de todas maneras de creatividad y de humanidad, ¿no? De crear historias, de crear explicaciones, y que se crean, pues, y que compiten, como dice Habermas, como que compiten, pues, esas diferentes posturas. Yo creo que eso sigue siendo lo nuestro, es como lo más álgido de lo que somos nosotros como seres humanos. Entonces, pues yo hay que decir que desde mi parte, digamos, yo creo que la parte wilberiana es muy importante, digamos, eso de todas maneras tiene que ver un poco también con un cansancio de la lectura posmoderna, porque la lectura posmoderna como que cansa, porque se le alega pues que es muy deconstructiva y que en últimas pues como que destruye todo y en últimas no te muestra nada. mm, Eh, Creo que entonces esa nada ahorita la podríamos entender simplemente no es que no muestre nada, sino que deja todo en como está, o sea, otra vez en caos, limpia la hoja. Entonces toca volver a hacer un nuevo esfuerzo, que tal vez eso es lo que no queremos, esforzar el cerebro, esforzar el procesamiento. Tal vez es eso. Tal vez una de las cosas que tenemos que empezar a idear es cómo volvemos más eficiente nuestros propios procesamientos internos, ¿cierto? Yo creo que bueno, por eso la idea del mm, mindfulness, la idea de la meditación, pero también la idea de una alimentación buena, la idea de dormir bien, la idea de incluso de un manejo psicodélico, pero pues, objetivo o racionalizado. Todo ese tipo de cosas me parece a mí que son exploraciones precisamente. Entonces, ahorita, como nuestros grandes objetivos ahora es se entrecorta un poco. esforzarnos Amén. en mejorarnos a nosotros mismos, porque el 100% de lo que podemos ser como humanos, no estamos siendo el 100%, eso es un desafío. Sí, estaban entrecortando un poco ahí, pero logré escuchar ahí de eso. Sí, claro, como que puede uno confiar para este trabajo en la reconstrucción en aquellas personas que ya han vivido esa deconstrucción y la desilusión y, el, esa angustia existencial que está como en el pensamiento existencialista y todas esas cosas del crepúsculo de los ídolos y un poco haber matado al papá, como decía simbólicamente Nietzsche cuando hablaba como ese Dios, esos patrones de valores como hegemónicos y como la figura del superhombre también, que también estuvo muy coexistente también con las primeras ideas del transhumanismo que fueron muy interesantes en una época donde era el hombre superándose a sí mismo, ¿cierto? Y en esa superación transmutando los valores que eran heredados para construir en una nueva tableta los nuevos valores, ¿cierto? Como si fuéramos como el Moisés que está ahí traduciendo en unas nuevas tabletas como la nueva información en esa hoja en blanco lo interesante es que hay un principio importante y es la humildad también de poder como abrirse a compartir con otras personas, porque incluso lo de la inteligencia artificial también, si tú miras, es una mezcla entre lingüística, cibernética, computación, física, matemáticas, una vaina súper interdisciplinaria de entrada, que de pronto de entrada ya restringe un poco para la conciencia pública el entendimiento de esos temas que son muy complejos, que tienen mucha matemática detrás, porque es lo que lee realmente el computador, no lee texto, sino lee son números. Y es ahí en esa destreza de cómo empezamos a ver que nuestras sinapsis se conectan, ¿cierto? Y eso, la relación con los psicodélicos me parece interesante y también en la producción de significado, porque parte de la producción de significado está en buena parte relacionado como con las conexiones que tú haces. Significado es una emergencia de las conexiones que tú haces. Entre mayores conexiones, pues más significativo puedes volverte tú y tu vida te puede volver más significativa. Cuando ya tú te deprimes o ya tú estás en un vacío de significado y ya dejas de hacer conexiones, incluso rompes las conexiones. Incluso parte de lo que genera el trauma en las personas más grave, y lo han dicho muchos investigadores, es que perdemos el contacto con el otro y con las relaciones, se nos caen
Incluso por eso es el riesgo ahorita y como una de las cosas yo creo que iniciales que podríamos empezar y los ingenieros y los hackers podrían empezar a ayudarnos en eso es cómo empezar a crear inteligencia artificial para evitar un poco todo ese sesgo de información y que tengamos una mejor información y una mejor ciencia y una mejor oportunidad de aprendizaje. Y yo creo que eso ha sido como uno de los temas que más preocupan, donde eso lo logremos. Creo que las cuestiones de la empatía se van a facilitar, porque si tú tienes información, si tú tienes datos, si tú tienes verdades más robustas y más poderosas, pues te queda más fácil también tener mayor empatía. Pero si tú tienes una desinformación acerca del mundo o tienes muchas teorías de la conspiración que no te aportan a la construcción de esos nuevos futuros, sino que te ponen en una estructura como más de lamento, pues no te permite como invitar a co-crear al futuro con las demás personas, que eso es lo que me parece interesante incluso para la educación. En educación yo veo como unas cosas interesantes que esta inteligencia artificial podría ayudarnos y una tiene que ver con esto de pensarnos los metacurrículos, pensar las metaestrategias, las metateorías que van a poder empezar a llevar a la gente a tomar mejores decisiones y actualizar los propósitos de vida de las personas en relación a los nortes y a cómo poder agilizar y catalizar esas transformaciones. Y por el otro lado, siento la tutoría inteligente con estas cosas que puede ayudar como en la conversación y en el hacer preguntas, poder empezar a refinar tu propio pensamiento, digámoslo, ayudarte de ellas, como nos ayudamos de los libros, de la música, como nos ayudamos también de las obras de teatro, empezarnos a ayudar con esta inteligencia que funciona a partir de patrones. Y mira lo interesante de los patrones en términos del lenguaje de las ciencias de la complejidad que está implícito en este desarrollo tecnológico, pero es en buena parte el discurso de la reconstrucción y que la metamodernidad también ha planteado, que es como un pensamiento de síntesis, va también mucho de la mano de lo que las inteligencias artificiales nos pueden ayudar a hacer, como sintetizar y crear como pequeñas protosíntesis, dice Hansi, alrededor. Protosíntesis es porque son relativos y porque sabemos que van a seguir cambiando, ¿cierto? Alrededor de temas y cómo buscamos esa interacción entre los temas. Quiere decir, cómo empezar a vivir y empezar a diseñar la educación alrededor de la que pueda suscitar la emergencia y no suscitar realmente como las respuestas que teníamos ya como hacia el pasado, sino cómo crear y facilitar espacios dentro de los ciudadanos, entre nosotros, que puedan realmente habilitar esos procesos de emergencia. Eso es lo que me parece interesante a mí también en términos de cómo llevar esas cosas que funcionan muy bien para la computación y las redes neuronales, pero cómo podemos traducir eso en la institucionalidad. ¿Cómo sería una institucionalidad de salud funcionando como una red neuronal? No tendría mucho que ver como la visión colonial de la medicina que muchas de las cosas las centra como en el paciente y en el individuo y deja de lado todos los patrones que hay sociales, sistémicos, económicos, biosféricos, lo olvida, corta todos esos enlaces, pero si se diseñan las instituciones educativas del futuro en términos de la inspiración de esos sistemas que evolutivamente pues han inspirado mucho la vida y bueno, como creo que eso tiene un desarrollo muy interesante en la biomimética y nos da muchas claves para el diseño no tan centralizado de las cosas como las pensamos, sino cómo pensar una economía y unos bancos hechos por los ciudadanos, como toda esa cuestión de los blockchain y de esa descentralización de la economía. En la educación me parece también un espíritu muy poderoso que empecemos a empezar a pensarnos como redes de aprendizaje descentralizado, que es la propuesta de Zachary Stein, que me parece muy maravillosa, y es empezar a poner la teoría de Ivan Illich filosófica, pero ya con las tecnologías, que es como en base lo que realmente se quiere hacer en esa propuesta de la educación entre mundos, como decir, bueno, cómo poner a las personas que quieren aprender con los maestros que están, y ahorita hay mucho esa facilidad de poder escuchar, como tú decías, en viva voz, muchas de las personas que están haciendo estas transformaciones, interactuar con ellos, ver los videos, crear como una interacción que me parece muy potente a la hora de pensar la nueva educación para la política igual. Entonces, empezar a coger los sistemas sociales y empezar a inspirarlos con estos códigos y con estos software que son como más generativos, me parece que uno de los desafíos que tenemos, incluso para pensar las monedas nuevas, para pensar las escuelas, porque las instituciones que tenemos tienen el modelo, como decía Foucault, del panóptico y de unos sistemas que son como muy antiguos y todavía están operando en la educación, en la economía, en la salud.
Entonces yo creo que la inteligencia artificial lo que también nos está mostrando es la actualización, digámoslo, vía de las múltiples conexiones, incluso para la salud, pues todas las terapias que tienen que ver con los psicodélicos también están mostrando es que si las personas empiezan a tejer más conexiones, pueden empezar a crear mejores significados. Y lo que hace es aumentar la capacidad de conexión, un hongo, lo que hace la ayahuasca, lo que hace la psilocibina, y son como catalizadores de mayores conexiones. Entonces las instituciones, porque me parece que es donde podríamos empezar, y yo creo que ese es en ese nivel donde a mí me interesa ahorita como moverme. No sé por qué, siento que la parte personal es importante y espiritual es importante, pero me parece que eso se debe mantener en el espacio de lo privado. Pero para construir esas nuevas instituciones y esa nueva democracia, esos nuevos sistemas que están llamados a reconstruirse, sí requieren mucho estos diálogos colaborativos. Lo otro sí lo podemos hacer cada uno de una manera privada, pero no dejar que esas otras cosas que tienen que ver con el plano de lo espiritual, digámoslo, a veces quieren responder ante todas las preguntas. Me parece que ahí es donde yo veo que también hay como una especie de ingenuidad. Entonces yo creo que se trata de una ingenuidad informada, ¿cierto? Pero se trata también de una apertura de cómo podemos empezar a echar a funcionar como sistemas operativos que podemos ver que pueden ser más inspiradores para el futuro, cuáles serían las nuevas profesiones que porque yo como maestro, yo como me voy a enfrentar a mis estudiantes y los voy a formar para un mundo que no va a existir, donde ya no va a haber una capacidad completa de empleo, donde va a haber más escasez, y cómo voy a redimensionar las habilidades que yo veo que esas personas necesitan para, primero, pues que tengan unas bases sólidas, ¿cierto? En términos de su sistema nervioso y su regulación emocional, cómo hacer para que la sociedad invierta en eso, pero por el otro lado también cómo hacer que esas habilidades de resolución de problemas, todo lo que este informe del Future Job también plantea, esas 25 habilidades al 2025 están maravillosas porque está hablando de inteligencia emocional, está hablando de resolución de problemas complejos, está hablando también de la capacidad de liderazgo, me parece que eso es fundamental también a la hora de pensar los procesos educativos, están pensando también en el pensamiento crítico también, no lo sacan de ahí, de esas habilidades. Las habilidades de simulación también me parecen importantes, y de prospectiva y de prototipada, ¿cierto? De proyección, porque yo siento que la educación, en buena parte, una de las emergencias, cuando ya empieza a ver que hay muy buena capacidad de cómputo de mucha la información, es que ya empezamos a condensar y a producir impactos sociales con esa información en la cultura y en escala pequeña, ¿cierto? Que es donde uno realmente puede ver sus impactos como de una manera más evidente y más poderosa. Y la última cosa que siento como educativamente, como que me llama mucho la reflexión, tiene que ver también con el descubrimiento de la producción de esa inteligencia colectiva, de cómo crear esas conexiones para poder que la sociedad se vuelva más sabia, ¿cierto? Porque si estamos aislados, yo creo que así haya información, vamos a tener como esa incapacidad pero es en los encuentros donde nos autorregulamos, es en los encuentros donde, incluso yo hace poco fui a escuchar un proyecto muy interesante de Transmedia, y muchos de los problemas realmente no son tanto tecnológicos, sino los problemas tanto en el trabajo con el otro, y es maravilloso porque cuando vamos a trabajar con el otro nos da una oportunidad para mirar nuestros prejuicios, nuestros puntos ciegos, dónde están como nuestras oportunidades de crecer. Y más allá eso no se va a poder reducir vía inteligencia artificial, sino que es el trabajo con el otro, con el que piensa distinto, con el que tiene unas preferencias acerca del futuro distintas, cómo empezar y por lo menos que la alineación que se puede dar en una tribu es posible, pero imagínate alinear, digámoslo actualmente, hermano, esta inteligencia a partir de qué, cuando no todavía hay acuerdos sobre las cosas como tan claros, no. Hay unas posturas, pero no hay como un porcentaje de la población que uno diga que pueda dirigirse hacia allá. Entonces creo que eso es algo que me motiva a mi pensar, y para terminar este punto, siento que la invitación también que se está abriendo es a investigar, a investigar. Yo creo que estamos en una etapa de investigación eh, frente a esto, y creo que la oportunidad de la investigación es para emprender
esa posibilidad de qué es lo que vamos a construir, con qué propósito nos queremos alinear nosotros en los próximos años para trabajar, qué es lo que nos mueve a nosotros como la motivación para construir y con quiénes son las personas con las cuales podemos nosotros hacer que ese futuro pues sea más nutritivo, sea más rico. Y creo que va por ahí mi reflexión actual. Pensando en eso del mecanismo, a mí me parece interesante eso de la antropología pragmática, de la que habla, por ejemplo, este man René Girard, Mm, en términos de cuál es la real motivación del ser humano. O sea, el asunto es que podemos hacer muchas hipótesis, podemos hacer muchas afirmaciones, podemos hacer muchos estudios, muchas investigaciones, pero si no descubrimos realmente qué es lo que motiva al ser humano, eh, no vamos a, mm, no vamos a tener eficiencia, digamos, no vamos a tener mucha eficiencia, ¿cierto? Entonces un poco lo que últimamente ha resurgido también es por ejemplo, en ese caso, lo del psicoanálisis, ¿cierto? La importancia del psicoanálisis en el pensamiento complejo, si usted realmente quiere hacer cosas para humanos, ¿no? O sea, para seres humanos, no solo como para vacas o árboles o tal, sino para unas personas que tienen una mente, que tienen una conciencia, que tienen un yo, que tienen una historia personal, etcétera, que tienen una psicología o una psique. Ahí está Jung también con su propuesta. Pero entonces está esta propuesta de Girard que también digamos, como muy fuerte, porque, bueno, primero que todo, que cuando hablamos de psicoanálisis hablamos de una cosa que es muy profunda y es que en últimas lo que nos está impulsando, y aquí volvemos, y aquí vea, tuve un déjà vu cuando la primera conversación que hicimos en pandemia sobre la sombra, que fue la primera, hablamos sobre la sombra. Eso, entonces, eso es en parte, digamos, como la principal clave, digamos, en última, lo que nos impulsa es lo oscuro, lo que nos impulsa es como la sombra, lo que nos impulsa es algo que es bastante problemático y que por eso, entonces lo que plantea René Girard, entonces que por eso es que precisamente se tiene que inventar una manera de eso, de cómo se integra, ¿no? Que podríamos llamar lo que ahorita llaman terapia, ¿cierto? Pero cuando la terapia no funciona, entonces viene la prisión, viene la cárcel o simplemente la pena de muerte o la pelea pues entre las personas o la pérdida de vida de estos o de aquellos. Es decir, que en última la cosa es tan importante, tan profunda y tan fuerte que si tiene que haber un sacrificio o alguien tiene que morir, entonces pues se hará porque, digamos, lo más importante es algo que necesitamos saber, es decir, necesitamos saber por qué el ser humano es eso. Freud tiene una explicación. ¿Cierto? Digamos, habrá muchas explicaciones, pero Freud es una explicación bastante interesante porque es una explicación oscura. Es decir, ahorita que tú hablabas de que no podemos ser ingenuos, mm, ¿cierto? Es un poco como por ahí, y es que una de las cosas con las que más somos ingenuos es con pensar en el origen nuestro, o sea, de dónde venimos nosotros como seres humanos. Es como con lo más ingenuos que somos. Es una de las cosas más ingenuas que tenemos, mm, digamos, en las que como que más nos mentimos, en las que más quisiéramos que no fuera como nos dice Freud o nos dice René Girard que es, sí, sino que quisiéramos como venir como de la luz, quisiéramos venir como de la sabiduría, quisiéramos venir como del conocimiento, quisiéramos venir como de algo del cielo, o si me entiende, o del origen, entendido el origen como algo como prístino y mm, puro y pulcro, pero resulta que las investigaciones antropológico-pragmáticas, o sea, no filosóficas, ni meramente simbólicas, ni racionales, sino lo que revelan es otra cosa sobre nosotros. Y mm, nosotros tendemos a no querer mirar eso, o sea, los seres humanos tendemos a no querer mirar de a dónde venimos, y venimos de un lugar muy oscuro, venimos de un lugar muy tétrico, muy problemático. mm, Pero gracias a que venimos de ese problema que tenemos esa oscuridad tan grande, es que como que creamos la civilización, es decir, creamos como la cultura, creamos incluso la religión, creamos todo este asunto que creamos, porque
podemos ser tan malos, o sea, hay una cosa tan mala, tan brutal dentro de nosotros que, que como que al mismo tiempo ese poder brutal que hay dentro de nosotros es capaz de crear lo que ha creado, ¿cierto? Entonces una de las cosas que no queremos aceptar es que la civilización es fruto de la brutalidad del ser humano, o sea, que la civilización no es fruto como de, hey, parce, démonos la mano, creemos la civilización, sino que la civilización es fruto de la guerra. Si no hubiera una guerra, si no hubiera un ejército, si no hubieran unas armas, si no hubiera un desarrollo, si no hubiera un desarrollo técnico militar, nosotros no tendríamos civilización. Nosotros no tenemos civilización porque Platón escribió. Mm, Nosotros tenemos civilizaciones porque había un ejército ahí cuidando a Platón. Si no, Platón no hubiera podido escribir nada. Entonces, ese es un poco lo que habría que entonces plantear cuando tú dices, bueno, o sea, ¿cuál es el mecanismo? Entonces, entendiendo el mecanismo, el real, porque si entendemos el mecanismo mal, entonces vamos a hacer las cosas mal. Entonces, si entendemos que el mecanismo que opera entre cada uno de nosotros es la sombra, que es el mecanismo de ese tipo, entonces sí es muy importante la construcción de todos esos espacios muy cuidadosos, porque la sombra es como el uranio, como bombas nucleares, muy cuidadosos donde exploremos la sombra, ¿cierto? O mm. sea que una de las cosas que hay que diseñar muy bien diseñada, ahí en la casa, para empezar, y con los amigos, lo primero que hay que diseñar es cómo vamos a hacer para tratar con nuestras sombras, como comunidad, como colectivo. Eso es lo primero. De resto, digamos, Mm. pienso yo que ya sería una ingenuidad. O Sí, sea, y yo creo echar que por otro lado sería una ingenuidad. la gente suele pensar que los rasgos de la personalidad, como la bondad o la maldad, son como fijos, sino que también lo que han demostrado también los estudios, que depende en gran medida cómo está organizado el mundo social, ¿cierto? La tendencia a cooperar no es solo es una propiedad de los individuos, sino también de las redes en las que tú estás, en los grupos, y las cosas, la gente puede hacer cosas malas, ¿cierto? Pero muy enfocado en la estructura de las redes en que pertenecemos. Y ahí otra vez, si tú metes el número de las redes, los patrones de las conexiones, es muy crucial también en el futuro de lo que va a pasar, porque en esas conexiones es donde se va a descubrir más fácil la sombra. La sombra no se descubre para solo que yo voy a hacer la introspección, sino que se realmente poniéndose con el otro, compartiendo, escuchando y recibiendo un poquito también esa visión de mundo y cómo empezar a mejorar esa calidad. Por eso otra de las competencias importantes dentro de la educación del futuro y pensando en la inteligencia artificial tiene que ver con las competencias interculturales. Mire lo que pasó en el Dalai Lama, que descontextualizaron como una información también para buscar el chivo expiatorio. Ahorita pensando en lo de René Girard, cómo nos unimos muy fácilmente por aquellas cosas que nos crean indignación, pero lo que queremos mostrar es como una superioridad moral o que somos los buenos y toda la cuestión de una justicia social que se está dando en las redes sociales a través como el linchamiento de las personas y nos sentimos bien, eso como que nos parece chévere ir a la turba y sacrificar a alguien y como poner a alguien en la palestra y como que es un movimiento muy emocional y muy de la sombra. Parece como muy distorsionado de lo que podemos hacer, pero entonces como la inteligencia artificial, y vuelvo a Audrey Tang, esta ministra que está, es mirando cómo hacemos para estimular. Sabemos que cuando estimulamos la cooperación vamos a estimular también el trabajo con asombro, porque es ahí donde va a resurgir como que las tensiones, las disputas, las energías encontradas, las visiones del mundo encontradas. Entonces, cómo crear algoritmos que permitan más esa diversidad estructural del pensamiento y más diversidad es algo que parece un reto muy grande porque si las redes están construidas solo para que estemos como las personas con las que compartimos solamente como las visiones e incluso la inteligencia artificial después de ver muchos videos en YouTube te sugiere ya muchos y te dice qué ver, qué leer, ya está operando ahí en eso, qué música escuchar. Entonces me parece importante también que también la inteligencia artificial se podría utilizar para quitar los anuncios, para verificar la información, que sea una información cada vez más robusta y más potente, y no quedarnos solamente
en los discursos distorsionados, porque mira que uno de los principios también de la sombra, como la metáfora uno la podría ver como si fuera como una proyección entre como un telón arrugado, donde todo lo que se proyecta es como distorsionado. No, son realidades ya que se distorsionan y se ponen como en una posición de dos dimensiones solamente, pero entonces como que en esta posibilidad de que la inteligencia artificial ayude como a tener más perspectivas, pero creo que salvaríamos mucho también el riesgo que se está teniendo en estos momentos. Dame un segundito, dame un segundito. Estaba mencionando de cómo el trabajo con la sombra es muy importante hacerlo, pero también cómo incluso la inteligencia artificial nos puede ayudar a que esa máquina de estímulos de que tienen que ver con la polarización, la distorsión, eh, los mensajes de información errónea se puedan cada vez reducir más y podamos tener como la posibilidad de no estimular a que eso, porque incluso lo que han mostrado es que algunos discursos que son como más, tienen más pólvora o tienen más polarización son los que más se comparten, los que tienen la capacidad de ser más, pero las versiones más matizadas de pensamientos pues no tienen toda esa... Quiere decir, hay unas cosas que son emocionalmente muy maravillosas y que tenemos que estar muy cuidadosos nosotros para evitar estar siempre buscando como ese chivo expiatorio, lo que dice René Girard de una víctima a cual sacrificar, sino más mirar también con mayor compasión y con mayor conciencia, con mayor contexto la información que estamos recibiendo, de dónde estamos recibiendo la información, cómo hacer que estas vainas no se distorsionen a futuro, porque pues lo que yo estoy encontrando es que con mucha sorpresa encuentro cosas que me parecen muy interesantes para seguir pensando lo que estoy pensando y que me pueden acompañar en un proceso de aprendizaje muy interesante para estarlo siempre calibrando con otros, porque ese trabajo ahí, ese trabajo de la sombra no hay nadie que pueda hacer por nosotros, eso es lo que podemos, no se le puede dejar a la inteligencia artificial que nos resuelva esos problemas de la inconsciencia, de la fragilidad, de lo emocional, porque realmente eso es lo que nos constituye y lo que tenemos, es lo que dicen es nuestra estrategia evolutiva, porque esas cosas tampoco surgieron de la noche a la mañana, sino que han sido también parte de una manera como nos adaptamos nosotros también al entorno, esas emociones del miedo, de la culpa, ¿cierto? Del amor, de la felicidad, tienen que ver también con estrategias evolutivas también que hemos desarrollado y hacen parte de nuestro periplo evolutivo. Entonces, verlas así, Y hay otro elemento, ¿cómo? y hay otro elemento ahí también Mm, que es el elemento, y hay otro elemento ahí que es el que plantea Wipper también y los desarrollistas, que es la forma en que procede el desarrollo. Wilber habla de negación, no sé, como una negación, o sea, si yo estoy aquí en este mismo nivel, ¿cierto? Yo como que niego ese nivel, ¿cierto? Para poder trascenderlo y luego lo que haría es incluirlo, dicen, ¿cierto? mm, Sería como el proceso de desarrollo. Entonces este proceso de negación es siempre inicial, ¿cierto? Es como, yo creo que esa es otra historia que puede ser un poco como asustadora y es como cuando un hijo encara al papá, como cuando un hijo encara al papá y lo enfrenta y le dice algo, no sé, que no está de acuerdo o lo que sea, ¿no? Frente a algo que el papá cree o le hace un juicio moral o lo que sea. Entonces, algo así puede pasar y eso es parte del proceso como de, como el proceso de dialéctica, ¿no? Como el proceso de dialéctica, como el proceso de desarrollo. En ese sentido, si estuviéramos hablando de una dialéctica con la inteligencia artificial, puede venir el momento en que la inteligencia artificial nos niegue, que tal vez no quiere decir que nos vaya a matar, ¿cierto? Ni nos vaya a eliminar, pero es muy posible que ese momento es el que realmente queramos evitar, así como el papá quiere evitar el momento en que el hijo lo enfrente o le diga que no está de acuerdo con lo que él piensa o lo que sea, o que no va a estudiar lo que él quería que estudiara, o que no va a hacer, o que no, conflicto de o que intereses. bueno. Mm, Entonces, ese momento, ese momento, pues siempre pasa así, o sea, es que en el desarrollo mismo está incluido el momento como del desgarre, o sea, en el desarrollo de esta y hay una especie como de rompimiento de corazón, algo así, ¿cierto? Como si se mm, rompiera el corazón, como que una cosa que estaba unida se divide,
¿cierto? O una cosa que creía, es que este era esclavo mío, es que las máquinas son esclavas mías, siempre van a ser mis esclavas, entonces yo no tengo que tener miedo de ellas porque yo puedo hacer con ellas lo que quiera, incluso tirarla por la ventana si me da la gana, porque es mi plata o algo así. Pero de repente resulta que no, que la inteligencia artificial te puede demandar. Entonces, si tiras el computador por la ventana, entonces la inteligencia te denuncia con la policía. Entonces eso ya es como que miedo, ¿cierto? Porque entonces puede que la inteligencia no solo me haga denuncias reales, sino que haga denuncias falsas. Entonces, y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso va a ser inevitable. Es decir, como que el proceso de desarrollo mismo lleva incluido ese momento. La O sea, parábola de la transformación tiene para llegar a que hagamos unos usos muy maravillosos y de acá hemos estado hablando de cómo, por dónde también puede eso empezar a jalonarse, va a tener que pasar por momentos de mucha oscuridad también y de mucha tensión. Igualmente, la paradoja que hay también con la energía nuclear, que a pesar de que puede tener el riesgo de ser una bomba nuclear, puede ser también nuestra salvación en términos energéticos para la transición a futuro. Entonces, mira que como lo que es más oscuro puede traer también la solución, que eso es como un reto ahí paradójico en el que estamos y eso se puede ver también con todos los riesgos exponenciales que hay, es que tienen y lo dice, se lo he escuchado también a Daniel Schmachtenberger, dice, habla de las funciones generadoras que trae también cada crisis y que la metacrisis también traen como unas funciones ahí, como unas semillas, como si como también tienen sus propios atractores de futuro, que eso es lo que hay que empezar a descubrir también, no solamente la sombra y la negación, que obviamente vamos a tener que pasar en algún momento por ese momento, pero que también pues ahí no se queda, ahí no se queda como esa distribución de las potencialidades que tiene una cosa para desarrollarse. Mira en la figura de Thomas Kuhn que planteaba que las cosas empezaban así, luego había un punto de inflexión y se creaba otra historia para hacer que esa historia anterior pues se volviera obsoleta, pero pues en esa curva pasan miles de cosas, guerras, pasan cuestiones donde, exacto. pero también, por ejemplo, si tú miras en el siglo XIX los tipos de trabajo a los que hay ahorita también, como que cada tecnología también, a pesar de que acaba mucho la automatización, también que hay una exponencialidad de nuevos trabajos que antes no se tenían. Antes había una mayor homogeneidad en las cosas que la gente hacía cuando estábamos en el campo. Entonces había hacer esto, pero ya cuando viene como esos impulsos tecnológicos también se abren que pues nuevas profesiones, incluso personas que se pueden dedicar a las redes, como a otro tipo de trabajos que no teníamos, entonces como que ver que también hay unas generaciones ahí y que no se pueden perder. No se puede quedar uno en un discurso netamente romántico de que todo está muy bien, pero también ver que esa idea del farmacón, ¿cierto? Esa idea como de la cosa que puede ser buena, pero también puede ser mala en Exacto. segunda dosis, pues eso también es lo que las tecnologías también nos están mostrando. Y entonces no hay que Así. tener miedo porque cuando tú ves la cosa más en larga duración, y me parece muy interesante ahí en la arqueología, la antropología, todas esas cosas que nos muestran, y eso lo hablamos también en los objetivos de desarrollo interior, tener como un arco para ver un poco también cómo, y en esos arcos, la inteligencia artificial me puede ayudar mucho. Y yo le he empezado a Sí. preguntar, digamos, quiero un arco un poco alrededor de estas tecnologías y una tabla comparativa de qué cosas incluso son las positivas y las negativas que ha tenido y como que me puede arrojar con un nivel de precisión muy bueno, como cosas que pues me costaría un poco y a una velocidad muy rápida, ¿cierto? Que también es lo que me parece interesante, como que están hechas como para eso y para seguir aprendiendo de nosotros. Y incluso es muy interesante porque si están mezclando los datos que estamos haciendo, entonces que lo que estamos compartiendo entonces nosotros, también nos pregunta también a nosotros como productores de contenidos, qué es lo que esa inteligencia artificial quiere remezclarse a futuro, qué es lo que nosotros estamos entregando para hacer fruto de esa remezcla, qué es lo que estamos produciendo, eso es la pregunta para los científicos, para los cineastas, porque si eso va a ser una de las cosas con las que vamos a interactuar, nos invita mucho a qué historia es la que estamos construyendo y qué cosas son las que esas cosas quieren remezclarse. Mm. Exacto, sí. Eso, o sea, a mí me parece que en eso estamos, digamos, como que a mí lo que me parece es que hay como un boomerang, ¿cierto? O sea, que en la medida en que la inteligencia artificial o la tecnología despega como hacia su propia autonomía en un tiempo sombrío que no vamos a saber qué va a pasar porque vamos a perder el control de ella, hay un boomerang de que lo que vuelve a nuestra propia
teatralidad. O sea, yo pienso que en las teorías de la complejidad es como el límite de lo cognitivo, ¿cierto? O sea, como que ya hasta las teorías de la complejidad es como que, y ahí con eso es que nos podemos devolver como a reinterpretar toda la historia, ¿cierto? Mm, Con todos esos cuadros comparativos que nos puede decir rápidamente como cuál es la idea central de estos textos. Ya entonces uno puede mirar rápidamente si profundiza o si lee más en cierto mm, aspecto, va uno como a más cosas pragmáticas y menos filosóficas, o sea que tiende uno a buscar más el hacer y el producir, resolviendo lo filosófico de una manera un poco más rápida, que trae al mismo tiempo como una especie de crítica, pero es una crítica filosófica, en última no importa, digamos, o sea, que de todas maneras como que el asunto es más pragmático. Y en ese asunto pragmático, pues me parece que lo que viene es como que dirigir a la humanidad, pero no dirigir como una nueva dirección, pero no dirigirla porque ya sepamos que hay como dirigir su narrativa, ¿sí me entiendes? O sea, como dirigir su mente, o sea, como dirigir su pensamiento con narrativa, porque depende de ese pensamiento y esa narrativa que tengamos ahí, pues vamos a ir como hacia un lugar o vamos a ir hacia otro. Entonces, entonces yo creo que volvemos a otra cosa que también había dicho como en el anterior, y era como que toca seguir volviendo a las narrativas que podemos construir con estos nuevos elementos que nos arroja la ciencia y la tecnología, de una manera que sean lo suficientemente útiles y emocionales. Ese es el asunto, ¿sí me entiendes? O sea, con que para hacer textos útiles, ahí está la inteligencia artificial, ¿sí? Pero para hacer, digamos, como emocionarnos, ¿sí? Seguimos siendo necesarios nosotros, ¿cierto? Para mm. poder tocarnos, para poder emocionarnos, seguimos siendo necesarios nosotros. Entonces yo creo que podría ser eso como una vía de una próxima conversación, y es empezar como a ver, como armar nuestra narrativa, ¿no? Como empezar a armar como cuáles, aunque nosotros ya estamos dando pautas, la universidad del futuro, digamos, lo de la metacognición, lo del pensamiento complejo, los objetivos de desarrollo Mm, interior. Bueno, ya estamos dando algunas pautas, sino que como lo que dices tú, hay que elegir un poco como dónde hacerse, porque si te pones mucho el lado del pesimismo, entonces te vas a empezar a ver un poco de videos y a leer un poco de cosas que te van a llevar a un rincón donde de pronto te vas a quedar, te sentir como impotente o inútil, ¿cierto? Entonces, si lo vemos más desde ese punto de vista optimista, como decías tú, más protópico por lo menos, ¿cierto? mm. Cómo esto que está sucediendo me puede ayudar a mí a mejorar mi vida en este momento, y cómo eso me puede ayudar a mejorar la vida de los que me rodean en este momento. Creo que es el mejor uso de la inteligencia artificial que puede hacer uno en este momento. Entonces eso, entonces como contarnos una narrativa positiva y empezar a elegir ese camino, y creo que ese camino tiene que ver mucho con volver a muchas cosas que tienen que ver con, o sea, como que dejar de preocuparnos por unas cosas que en últimas no sé si caben en nuestra cabeza, pero primero tenemos que encontrar cómo otra vez aprovechar mejor nuestro ser, nuestro hardware, como aprovechar mejor nuestro hardware para correr los software, nuevos software. Entonces tenemos que volvernos programadores también para probar nuevo software en nuestro hardware, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Lo que estamos, y hay un poco de preguntas, o sea, como que es una especie de, como lo que te digo yo, como un poco de datos que ya nosotros vamos a volver a entender. Creo que y bueno, ese sería como mi cierre, como que la narrativa humana requiere reactualizarse, algo como así, lo que llama con el mito, ¿no? O sea, necesitamos, a partir de lo que está sucediendo, necesitamos reescribir ese mito. Eso sería como el oficio, ya para adelante. Bueno, ha sido un placer compartir esta rato de conversación contigo. Creo que abordamos
un arco bastante amplio del tema, recogiendo un poco los anteriores episodios para los que no los han visto, pues ahí están. Este sería el quinto, donde abordamos un poco las emergencias. Incluso se puede seguir mirando con mayor profundidad un poco el tema porque hay más cosas de las que se podrían hablar. Y el tiempo se hace muy rápido, pero pues creo que esta labor ya es una nueva profesión, de como empezar a un poco aportar un poquito de significado de lo que vamos comprendiendo y ir como soltando también nuestras propias reflexiones en público. Creo que eso hace parte del intelectual público, por decir de alguna manera general, que permite como crear también contar esa historia, como tú lo planteabas en una sesión, como esa cuentería de contarles a los otros aquellas perplejidades que vamos viendo y siempre inspirado, siempre a seguir como en esta construcción, que es como el día a día, y que requiere para que sea cada vez más protópica, pues unos sistemas nerviosos pues mejor equilibrados y balanceados y la ciencia ya ha dicho mucho de cómo podríamos tener cuerpos para poder que esa complejidad pues acune de una manera positiva, porque si no tenemos esas estructuras básicas emocionales mínimas, es muy difícil que esa complejidad se va a llevar mucho es hacia la culpa o hacia la venganza o hacia el resentimiento. Y por eso necesitamos también meter esos temas de las nuevas integraciones, cómo integrar todas esas cosas para que podamos como tener una mejor esfera pública donde podamos tener, pero si esas cosas psicológicas no se están mirando y la estamos dejando, por más que tengamos inteligencia artificial y tengamos muy buenas universidades, no lo vamos a lograr porque tiene que tener también pues esas necesidades primordiales siempre al servicio también de esa complejidad, o si no la complejidad pues me pasa a mí como maestro, a veces la gente sale como con mucho miedo frente a ella y como que angustiada y como queriendo un poco más de orden, Claro. porque entonces eso nos invita mucho de pronto para el próximo episodio a hablar un poco de eso, de esa parte emocional que de pronto también puede ser sustancial para estas nuevas, para que haya realmente también un equilibrio con estas nuevas como inteligencias artificiales que creo que pues ya hemos empezado a acomodar como una línea, pero podría seguir atravesándose, cómo podríamos equilibrar un poco esos dos mundos que parecen como, y también hablar un poco de lo espiritual, también como otro, como una inteligencia artificial que estamos construyendo. Listo.